Me llamó mucho la atención que la Academia Mexicana de Cirugía hubiera programado esta reunión con la Academia Nacional de Educación Médica, que yo no conocía, los felicito, y habló de retos. Yo le pongo un reto muy grande. ¿Qué van a hacer las dos academias, las que ustedes dos presiden, para ver el problema gravísimo que tenemos en México del exceso de escuelas de medicina? Más de 100, 87 solo registradas en la AMSE, la Asociación Mexicana de Escuelas de Facultades de Medicina, de las cuales solo 57 están certificadas, el resto no. Es decir, casi más de la mitad de las escuelas de medicina del país no están certificadas y cada día se están abriendo más escuelas. En 1910, Abraham Fleischner, después de 5 años de estudio que vio todas las escuelas de medicina de Estados Unidos y Canadá, publicó el informe Fleischner, que dijo que más de la mitad de las 156 escuelas de medicina que había en Estados Unidos no servían y obligó a las autoridades a que las cerraran. A raíz del informe Fleischer bajaron a 18,000. En México, que somos con más de 100 escuelas de medicina, estamos graduando médicos muy malos, muy mal preparados, y casi nadie los vigila y los certifica. Urge en México un Fleischner. Muchas gracias. Mi opinión es que no hay un exceso de escuelas. Lo que hay es una heterogeneidad de las escuelas. Hay escuelas muy malas y hay escuelas buenas. De hecho, el número de médicos que hay en el país todavía no alcanza los estándares internacionales. Todavía necesitaríamos formar más médicos. Claro, tendría esto que correlacionarse con plazas de médicos, con distribución apropiada y lo que sea. Pero el asunto, a mi parecer, no es tanto de exceso de escuelas. El asunto es de calidad de las escuelas, que un poco lo dijiste tú, ese es el problema. Creo que hay una esperanza que tiene que ver con Comaem. Pues al menos es un intento por acreditar escuelas de medicina de acuerdo con ciertos estándares. A lo mejor por ahí logramos algo o se logra algo. Nosotros, como Academia Nacional de Educación Médica, hemos ubicado que el gremio, esta corporación, la deben de nutrir los interesados en la educación médica, sin importar la escuela, procedencia, etcétera. Sin embargo, sí creemos y hemos definido que nuestro campo de acción es los hospitales y las instituciones de atención médica. Desde luego, esta academia próximamente tendrá su congreso donde hará 3 o 4 pronunciamientos que entregará por escrito a la Secretaría de Salud. Uno de ellos es la formación de una carrera docente o reconocimiento o profesionalización de la misma en los docentes de medicina, generarle un pequeñísimo presupuesto a la educación de los educadores. La coordinación de institutos tiene un presupuesto para los investigadores, para que hagan su reunión nacional en Iztapa y en muchos lados, y qué bueno que lo tengan, que les den más. Y tienen su programa nacional de investigadores y un sistema de apoyos. Nosotros vamos a hacer un pronunciamiento al respecto para que los educadores tengan en dónde desarrollar estas ideas y sus propuestas. De 1970 a 2005, la Dirección General de Profesiones emitió cerca de 200,000 y pico de cédulas profesionales. De esas, 60,000 son de especialistas, que están captados por los consejos de certificación de cada especialidad propia, y 150 a 200,000 son los médicos que no sabemos, los médicos de primer contacto, en donde andan, aunque ya tienen organismos propios que los apoyan, las academias. Esta academia pretende apoyar o nutrir los programas para esos médicos. No son millones de médicos los que están desbalagados. Como dice Alberto y dice bien, en el país todavía hace faltan médicos generales y médicos especialistas. Me permito, con
seguramente con el beneplácito del presidente y vicepresidente, extender una invitación al doctor Jorge Cervantes para que entre a la Academia Nacional de Educación Médica. A través de Internet están ahorita conectadas 17 entidades del país, 9 universidades, el país de Ecuador y el de Perú. Son muchas las felicitaciones y de todas las preguntas que han llegado hemos seleccionado 3. La primera de ellas, ¿qué estrategias utiliza el docente para lograr un aprendizaje significativo? La segunda es, ¿cuál es la participación de la Academia Nacional de Educación Médica en la modificación de los mapas curriculares para equiparar la formación del alumno acorde a la transición epidemiológica? Y la tercera es, ¿cuáles son las políticas en salud en torno a la implementación de la telemedicina como alternativa de atención médica dentro de la estructura de las instituciones de salud y educativas? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es considerar que los estudiantes que tenemos son estudiantes nativos digitales, como ya los comentamos, que tienen una capacidad para abordar distintas tareas de forma simultánea, que tienen la capacidad de acceder a cualquier tipo de información que se esté produciendo en el momento y que también tienen la habilidad de buscar información de forma rápida y de analizarla. Ahora, el docente tiene el gran reto de poder contender con este tipo de alumnos sin olvidar el modelo tradicional, que yo creo, es una opinión personal, es fundamental para continuar con una educación médica de calidad. El aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante logra integrar nuevas estructuras cognitivas con las ya previas. Entonces, es un trabajo arduo, pero es una tarea interesante, es un reto para el docente en la actualidad. Buenas noches, soy Raúl Carrillo y bueno, llevo 20 años enseñando medicina en pregrado y en posgrado. Iba a hacer varios comentarios, pero haré 3 muy puntuales. En primer lugar, me preocupa mucho, doctora Cerón, que en su modelo de enseñanza decadente y emergente satanice a los profesores, porque en el modelo emergente para nada había notado el profesor. Y bueno, los profesores no competimos con los alumnos en el aspecto informático. Yo le puedo decir, vanagloria mía, que sé también o mejor que mis residentes manejar un adminículo electrónico, buscar información y en especial analizarla, cosa que los estudiantes saben poco de eso. Entonces yo pienso que no hay que demonizar al maestro y claro, no empoderar tampoco al alumno, porque de acuerdo a lo que entendí, ahora el empoderamiento es del alumno, ¿no? El alumno es el centro del aprendizaje y eso tampoco es tan cierto, porque el centro fundamental del aprendizaje y el objetivo final en medicina son los enfermos. Entonces tiene que haber ese trinomio, alumno, estudiante y enfermo, porque si falta alguno de ellos, la enseñanza en medicina está rota. Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario, me preocupa mucho, doctora Cerón, que en su modelo emergente para nada note la investigación en medicina. Está olvidada en este modelo emergente, porque en el modelo tradicional o decadente era parte de lo que nos enseñaron nuestros maestros. Algo que también me preocupa, doctora Cerón, es que en su modelo emergente no anote el aspecto humanista y humanitario, cosas diferentes, concepto uno de otro, y tampoco el aspecto moral de la atención médica y bioético, algo que se enseñaba mucho en el modelo decadente que usted llama o tradicional. Entonces no hay que empoderar al alumno, hay que enseñarle, porque el otro término que no me gusta mucho es facilitar el aprendizaje. Al alumno hay que enseñarle cómo ser médico, cómo ser humano. Y obviamente parte de la enseñanza de la medicina es la facilitación del aprendizaje. Y el otro, mi tercer comentario, y con esto termino de los varios que iba a hacer, algo que ha venido a echar atrás de este modelo que veníamos usando de enseñanza de la medicina es la masificación de la enseñanza. El doctor lo decía muy bien en su modelo, el abordaje y la enseñanza tutorial es parte fundamental de esto, cosa que tampoco viene en el modelo emergente de enseñanza. El estar cerca del alumno y a la cabecera del paciente, o a la del robot, como es ahora, porque el robot es más de lo que a veces se dice, es parte importante que tenemos que hacer.
Y esta enseñanza masificada, tanto en pregrado como en posgrado, ha venido a empobrecer este binomio, este trinomio, paciente, estudiante o alumno, como ahora se llama, y profesor. Y vemos nosotros en los hospitales, tantos públicos como privados, y todos somos testigos de esto, los chicos estudiantes de medicina deambulando en los pasillos hasta que tienen su otra clase. Eso en pregrado. Los internos de pregrado, lo comentaba hoy en la mañana con el maestro Lifshitz, están atareados haciendo lo que tienen que hacer. El pasante de medicina, algo que en nuestro país tiene que desaparecer ya, porque esto condiciona ahorita muchos problemas de mucha índole que no vale la pena comentar, desaprenden lo poco que aprendieron. Y luego el posgrado, bueno, no voy a comentar mucho por falta de tiempo. Entonces tiene que replantearse, tiene que reestructurar este nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. Y ya por último, para terminar esto de la enseñanza masificada de la medicina, es que no hay control, no hay supervisión y no hay seguimiento. Y de ahí viene uno de los graves problemas, que no ha hecho crisis, pero si no hacemos algo lo va a hacer, es que estamos recibiendo cada vez generaciones de chicos médicos peor preparados, creyendo que con un adminículo electrónico pueden serse médicos. Y el ejemplo lo vemos en una de las diapositivas que presentó, un profesor pasivo, desempoderado, y un alumno empoderado, intubando mal. Estaba intubando un modelo, al modelo no se le rompen los dientes, no se le lastima la vía aérea. Yo llevo intubando 20 años enfermos, soy anestesiólogo además de intensivista, y así como lo estaba haciendo ese estudiante, es pésimamente mal, y lo estaba haciendo en un robot. Y por último, la foto que presentó de la mano no es una mano quemada, es una mano de un modelo para reconstruir tendones. Gracias. La idea no es empoderar al profesor, creo que si ese fue el mensaje está equivocado, ni al alumno, exactamente. Es una comparación de dos modelos, que lo dije claramente al principio, no es por ser ofensiva ni quiero menospreciar a ninguno de los dos. Son modelos, uno que está todavía, pero que se está yendo, como lo dije, y otro que está surgiendo. En ningún momento se trata de hacer brillar a alguno de los personajes de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, al contrario, como lo dije, hay que llegar a un equilibrio y creo que hay elementos básicos en el modelo tradicional que debemos de rescatar y que no debemos olvidar, pero también tenemos que tener la mente abierta y la capacidad de adquirir nuevas habilidades, nuevas tendencias para un mundo que se viene diferente por completo y en el que la incertidumbre es el elemento el que domina por completo el escenario. Bueno, tampoco se trata de olvidar ni la ética ni la moral, por supuesto que no, esos son elementos que son permanentes en todos los modelos. Yo creo que no se puede decir que en uno sí existe y en el otro no existe, creo que es algo fundamental. Y los escenarios, una realidad que no podemos evitar es que los escenarios educativos están cambiando y esa falta de humildad ante los nuevos cambios es lo que yo considero peligroso en los profesores. No es empoderar al alumno de ninguna manera, pero sí es concentrarse en la realidad que se viene. Gracias, soy el doctor Vargas Domínguez, expresidente de la Academia. Felicito a los ponentes, me pareció muy interesante, creo que todos aprendimos aquí y son sus puntos de vista. Con toda corrección, el doctor González Martínez nos dice que la enseñanza tutorial es muy importante y más si la complementamos con todos los demás elementos que nos está diciendo. Sin embargo, yo quiero hacer notar lo siguiente, para que hagamos enseñanza tutorial, para que le enseñemos al alumno junto al enfermo, necesitamos que haya pocos alumnos con cada profesor. Eso es un hecho, a mi parecer, evidente. ¿Por qué, pregunto yo, por qué se está disminuyendo el número de profesores, en particular en el rector de la enseñanza de la medicina en México, que es la Facultad de Medicina de la UNAM? ¿Por qué está disminuyendo el número de profesores? Antes, cuando yo empecé de profesor, que ya son hace muchos años, teníamos para cada materia, por ejemplo, para gastroenterología, teníamos un profesor titular, un profesor adjunto y 3 ayudantes. En el momento actual se tiene
un profesor para enseñar a todo ese grupo de alumnos, a lo mejor 24 alumnos, precisamente esa enseñanza clínica, tutorial? Es decir, la economía está influyendo terriblemente sobre la enseñanza de la medicina. ¿Qué se debe de hacer? ¿No es eso uno de los puntos más importantes que debemos modificar? Muchas gracias. Creo que ha quedado un poco la idea de que la Academia de Educación Médica es la rectora de la educación médica en nuestro país, de ninguna manera. Es un espacio de reflexión, es un espacio de análisis, un espacio de propuestas, pero no está en sus manos conducir la educación. Ahora, por otro lado, bueno, no es cierto que se haya disminuido el número de profesores, aumentaron. Lo que pasa es que cambió el plan de estudios. Y es un plan de estudios completamente diferente del que se venía manejando. Pero la suma de profesores en este nuevo plan de estudios es superior a la suma de profesores del anterior plan de estudios. Se endiosa la enseñanza tutelar. No estoy en contra. Creo que es fundamental la enseñanza tutelar. Pero para una enseñanza tutelar se necesita un buen número de tutores, como lo dicen ustedes. Y la verdad es que la crisis es de tutores. La crisis, no los que están aquí yo los que conozco como profesores son espléndidos, pero hay muchísimos profesores que no ejercen su función tutorial de manera apropiada. Entonces, lo que se tiene que hacer, pues es una reflexión y un cambio de fondo. Ahora, sí es verdad que tenemos que mejorar la calidad de la educación, pero también la cobertura. También necesitamos atender a más alumnos que los que habíamos atendido antes, porque ya lo mencionaba yo hace un rato, no es que ya esté saturado el mercado. El mercado todavía exige formar más profesionales, buscar las estrategias para distribuirlos mejor, para lograr vincularlos con los sitios en donde hay necesidades, para lograr mejores salarios para los profesores, para los egresados, mejores nombramientos. En fin, el problema es mucho más complejo que simplemente crear las élites educativas y un poco marginar a una gran cantidad de aspirantes que también tienen una necesidad de incorporarse al mercado de trabajo y que tienen una verdadera vocación, pero que no encuentran los caminos apropiados. Los aspirantes a los cursos de especialización que se quedan fuera del examen de las CIFRUS es una verdadera tragedia, porque allá hay gente muy valiosa, pero no tiene la oportunidad y no hay una alternativa para los que no alcanzan una plaza. De hecho, el ingreso al mercado de trabajo es a través de obtener una plaza en las especialidades. Entonces, el problema es muy complicado, es muy amplio, en que tal vez no es las estrategias educativas el punto crítico, ni siquiera los tutores, aunque yo mencioné que el eslabón más débil en la educación son los profesores. Tres preguntas rápidamente. Una, si tienen dentro de sus propuestas una estrategia para unificar los criterios en todas las diferentes escuelas de medicina con la finalidad de elevar la calidad en cada una de ellas. Segundo, efectivamente el mundo avanza hacia la tecnología. Lamentablemente los recursos no son iguales en las facultades de medicina grandes o que tienen suficiente presupuesto con las menores, y entonces ahí hay diferencias simplemente con el acceso a las revistas importantes o a los artículos. Y tercero, algo que me preocupa, he estado recientemente en Venezuela y en Brasil
Y atinadamente dijo el académico doctor Alberto Lichif que no es que haya exceso de médicos, incluso estamos abajo de los indicadores internacionales. Lo que pasa es saber cómo distribuirlos. Lo comento porque en Venezuela tienen el serio problema de que tienen que importar médicos de otros países y algunos de ellos no son médicos, son técnicos. Y hace 2 semanas en Brasil tienen un problema muy severo la presidenta, porque los grupos médicos están viendo de qué manera se protegen de la llegada de médicos portugueses, argentinos, españoles, incluso cubanos. Basados en esta tesis, ¿existe en México posibilidad de defendernos antes de tener este problema a través de formar médicos bien preparados, o existe la legislación para evitar que tengamos la invasión de técnicos en lugar de médicos en el país? Gracias. Para nosotros tener impacto hacia las escuelas y facultades de medicina del país es extraordinariamente complicado y difícil, porque existe la ANFEM, que es la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que está en su seno normar, regular, certificar, etcétera, las diferentes escuelas y a los alumnos de las mismas. Y ahí está el asunto de la innovación y la modernización educativa en las instituciones de educación superior. El seno de la academia en nosotros, la de educación médica, cree, como lo hemos venido mencionando, que el problema grave, importante, serio está en las instituciones de atención a la salud, porque los expertos en educación no están en las instituciones de salud, estamos los docentes médicos que, aparte de nuestro trabajo, nos gusta educar, capacitar, mejorar, transmitir conocimientos, lo que nosotros hacemos como docencia. En el próximo congreso de esta academia, próximamente le solicitaré al señor presidente que nos permita anunciarlo. Por supuesto. Nuestro pronunciamiento más importante, aparte del que les comenté de profesionalización o permitir la carrera docente en las instituciones de salud, son otros 2 pronunciamientos que le va a interesar mucho que lo diga el doctor Carrillo Esper, que es el Consenso Mexicano sobre la Investigación en Educación Médica, cual ya está publicado, pero ahora queremos que se lleve a cabo. Es una realidad que para cambiar hay que demostrar hacia dónde va el rumbo con resultados de investigaciones. Es un tema que nos puede llevar 1 hora. Y el otro es el de modernización educativa, de innovación educativa en las instituciones de salud, donde están los alumnos y donde están los profesores, y fortalecer el vínculo con las instituciones de educación superior para este tipo de análisis. No creer que todo está bien, no presumir los resultados, porque creo yo que el triunfalismo nos puede llevar a las derrotas que pueden surgir en un futuro, pero nosotros somos muy claros en los propósitos. Nosotros no improvisamos ni inventamos que el profesor deba ser un facilitador del aprendizaje y de ir aumentando el grado de aprendizaje del alumno y hacer que éste aprenda toda su vida, igual que el profesor. No improvisamos que queremos aprendices siempre, pero por el hecho de mantenernos competitivos toda la vida. Lo dice la ONU, hay que entender que la autoenseñanza es prioritaria y fundamental en estos tiempos. Y si enseñamos método y forma al alumno, si lo enseñamos a aprender, él va a tener un gran porcentaje de autoenseñanza, de hacer investigación educativa, de aprender a ser líder, de aprender a investigar, de aprender a educar, aprender otro idioma, aprender herramientas educativas, aparte de las competencias propias a las que está obligado a aprender. El cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía expresa su genuino reconocimiento a las personalidades participantes en esta sesión. Académicos doctores José Francisco González Martínez, Alberto Lipes Ginsberg y la doctora Lidia Cerón Gutiérrez por su excelente contribución académica a esta sesión. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. El próximo martes 3 de septiembre
a las 19:30 horas será la sesión conjunta con el Hospital Infantil de México Federico Gómez, con el tema atresia de vías biliares extrahepáticas. Como coordinador, el doctor José Alberto García Aranda, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez. El tema etiopatogenia será abordado por el doctor Pedro Francisco Valencia Mayoral, quien es director de planeación. El tema abordaje clínico por la doctora Liliana Beatriz Borán Difner, médico adscrito al Departamento de Nutrición y Gastroenterología. El tema abordaje quirúrgico por el doctor Alejandro Hernández Plata, médico adscrito al Departamento de Trasplantes. Y finalmente, el tema trasplante hepático será abordado por el doctor Gustavo Varela Facineto, quien es el jefe del Departamento de Trasplantes. Le pasamos la voz para que nos anuncien su congreso. Gracias, doctor Alejandro Reyes Fuentes. El congreso de la Academia Nacional de Educación Médica es el próximo 3 y 4 de octubre. Desafortunadamente hay un macroevento que festeja también el 70 aniversario de la fundación del IMSS y el 80 aniversario de nuestra corporación. Y nosotros somos tan pequeños que no podemos hacerle competencia, pero un ratito los interesados en la educación va a ser el tercer Congreso Nacional de Educación Médica, el quinto encuentro de educadores de la Coordinación de Institutos y el primer encuentro en educación en salud con España, México-España, en el Hotel Marriott de las 8 a las 14 horas, jueves y viernes 3 y 4 de octubre. Y muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía por permitirnos hacer este anuncio multitudinario.